Bien, son las 9 de la mañana con 22 minutos y este es nuestro bloque de la mano con el consumidor y ya está con nosotros nuestro invitado, lo anunciado, está Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, a quien le decimos muy buenos días otra vez aquí a los sábados en la edición sabatina de TV Perú Noticias. Julio, María Jesús, un placer estar como siempre en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, y el tema del que queremos conversar un poco es los problemas de discriminación que existen todavía y que se dan en nuestro país. ¿Hasta qué punto esto todavía sigue siendo un problema que no terminamos de superar? Lamentablemente la discriminación se sigue dando, se viene dando y no hay una política de Estado ni acciones concretas para erradicarla, a pesar de que se encuentra legalmente prohibida por el Código del Consumidor, según el cual toda discriminación en el consumo es ilegal. Los consumidores no pueden ser impedidos de ingresar a discotecas, establecimientos educativos, restaurantes, ni nada parecido, cines, etcétera, pero sin embargo hay muchos casos, ¿no? El caso de ese artesano cusqueño que en un cine de Miraflores fue impedido de estar porque estaba vestido con su atuendo típico. El caso de gente que ha querido ingresar a discotecas pero por tener un color de piel más oscuro o tener una complexión que no es la atlética que se espera, han sido impedidos con excusas pueriles como: oye, no puedes entrar porque esta es una discoteca para socios, no puedes entrar porque justo hoy estamos celebrando un cumpleaños con invitado y una larga lista de excusas. ¿Pero qué sucede cuando...? Colegios, perdóname Julio, colegios en los cuales de manera inexplicable no se permite la matrícula de determinados niños, ¿no? A pesar de que llegan y les dan excusas: oye, sí, ayer te preinscribí o ayer reservaste, pero ya no hay cupo para ti. ¿Pero por qué si yo me inscribí con la anticipación de vida? No, tú no. Y claro, y cuando vas a ver al niño, pues el niño era más oscurito de lo que se estila en esos colegios. Entonces el daño, María Jesús, que le puedes ocasionar al amor propio, a la dignidad del ser humano cuando es objeto de una de estas prácticas, es un daño tan grave que no existe ninguna manera de remediarlo. Incluso estamos viendo hoy en día que tan arraigado se está convirtiendo el tema de la discriminación que ya vemos que en los colegios mucho de los actos de bullying que se están perpetrando en las escuelas tienen ya que ver con actos francamente racistas, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa con estos establecimientos, hoteles, restaurantes, lugares donde hay ciertas reglas? Prohibido el ingreso con ropa deportiva, o con zapatillas, o con short. Es decir, hay normas claras al ingreso. ¿En esos casos sí es válido cumplir estas normas, estas exigencias? El Código del Consumidor establece que en esos casos sí. Es decir, cuando existen razones que justifiquen que exista determinada selección en cuanto a la clientela, es aceptable. Pero tienen que mediar causas objetivas y comprobables. Es decir, lo que tú vas a decir es un ejemplo típico. Se reservan el derecho a admisión caballeros con terno, damas de vestido, por ejemplo. Es un hecho objetivo que no tiene nada que ver con el sexo, el color de piel, ni nada semejante del consumidor. Allí se permite. Pero puede darse el caso de que el consumidor no haya sido advertido o no haya tenido conocimiento de esta restricción y sentirse discriminado. En ese caso también la ley determina de que el consumidor que alega que ha sido objeto de discriminación tiene que acreditar la práctica discriminatoria. Y el proveedor está en la obligación de demostrar que no hubo tal discriminación por motivación subjetiva, sino que hubieron causas objetivas previamente establecidas que generaron el impedimento del consumidor al establecimiento. Ahora, cogimos un poco este tema, Crisólogo, un poco sintonizando a estas cosas que pueden pasar durante la semana y que han hecho noticia, el caso de la Universidad del Pacífico, en ese caso con la denuncia de esta joven huanca belicana, aunque aquí propiamente no se ha establecido bien si es discriminación o no, pero puede pasar que, digamos, como tú decías, debido a rasgos físicos o a un tema de vestimenta, a un tema de apariencia, en fin. Mi pregunta iría hacia cuál es la sanción en este caso, porque lo hemos visto, lo vimos en un cine, lo vimos en discotecas, ¿no es cierto? En líneas aéreas. En líneas aéreas, claro. Efectivamente, incluso a una congresista en algún momento hizo noticia, recuerdas en este tema. ¿En qué quedan estas denuncias que seguramente son las menos, las que se dan a conocer? Imagínate tú las ausentes que día a día suceden en todo el país. Claro. A ver, en el caso de la joven huancabelicana queda claro que aun cuando no se pudiera demostrar que hubo un caso de discriminación, lo que sí hubo en apariencia es la falta de prestación de un servicio idóneo. Es decir, si la universidad le dice primero, le da primero una información respecto a su ingreso y luego le da una información contradictoria, significa que la universidad aparentemente no estaría llevando bien a cabo su trabajo. Ahí hay una infracción al Código del Consumidor. Pero si la señorita lograra demostrar que ha sido por otro motivo, ahí habría una segunda infracción.
¿Qué se puede hacer frente a esto? El Código del Consumidor establece que estos casos, repito, pueden ser susceptibles de denuncia. Se pueden interponer las acciones legales alegando discriminación en el consumo. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer? Van desde una amonestación hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. 450 unidades impositivas tributarias. Yo creo que dado el terrible impacto que no tiene cómo mesurarse, que le ocasiona al consumidor ser objeto de una discriminación, la autoridad en estos casos, cuando se pruebe de manera adecuada que ha habido discriminación, debería aplicar las multas más altas a fin de disuadir este tipo de comportamientos tan perniciosos en la sociedad. Ahora, todo yo creo que tiene que ir en su justa medida, ¿no? Solo porque si bien es cierto, el día de hoy en el Perú, cosa que es muy positiva y de reciente data, en realidad tenemos un código ya de defensa del consumidor. 2 años y medio tiene ya. 2 años y medio, eso había una criatura, ¿no? Pero qué bueno que esté creciendo y que esté madurando también en la medida que nosotros conozcamos mejor nuestros derechos. Pero también, sobre pretexto de aquello, no vamos a ponernos en el otro lado de también hacer de una cosa que no es necesariamente una discriminación, un circo, ¿no? O sea, también hay que ir en la Lo interesante es que las sanciones se imponen luego de un proceso, ¿no? O sea, hay todo un proceso en el cual las partes presentan sus pruebas, dicen lo que tienen que decir y luego es la autoridad la que resuelve. O sea, no es una cosa que se aplique de manera automática, sino que hay todo un trámite en el cual la probanza es una parte sustancial. Lo que pasa es que muchas veces es un poco complicado probar la discriminación, porque no hay cómo acreditar. Hay ejemplos claros, ¿no? Por ejemplo, si tú estás filmando. En todo caso, a las personas que son objeto de discriminación, quizás ese sea el mejor camino, ¿no? Nosotros siempre estamos en una campaña que se llama Reclama, para que tú puedas utilizar todo lo que tienes actualmente, es decir, el teléfono celular, las cámaras fotográficas y demás, y puedas filmar actos que sean discriminadores. Porque realmente, si esto está avanzando y si esto se está internalizando, sobre todo en los niños, en los jovencitos, estamos pensando en que vamos a tener una sociedad psicológicamente enferma en la cual los valores se van a trastocar, ¿no? Yo creo que has tocado un aspecto fundamental, Cristóbal, y es el aspecto psicológico. ¿Cómo psicológicamente termina mellado un niño, una niña, un señor, una señora, una persona que en general puede ser discriminada al momento? No, tú no. O sea, ¿qué impacto? Puede generar desde complejos de inferioridad, graves crisis de inseguridad, baja del amor propio, etcétera. Imagínate un país en el cual cada día nos estamos aterrorizando cuando vemos los noticieros y vemos que cada vez hay más mujeres golpeadas y te enteras de que estas mujeres están siendo golpeadas sistemáticamente a lo largo de meses y años por sus parejas y tú dices, ¿cómo una persona puede aguantar esto? Bueno, una de las explicaciones que se me ocurre, y yo no soy especialista, es que realmente tiene la autoestima muy baja. ¿Y por qué tienen la autoestima muy baja? Habría que ir un poco más atrás y ver qué trato recibieron y que tal vez fueron discriminadas por sus rasgos étnicos o por cualquier otra razón. Ahora, ¿no? Acá hay otro tema que también habría que tomarlo en consideración y quisiera tu opinión al respecto. Cuando uno ingresa a un banco o va a viajar en avión, hay ciertas preferencias, ¿de acuerdo? No la atención preferencial que lo determina la ley, sino aquel que sacó un ticket con una tarjeta de crédito, digamos, de mayor nivel, una platino, una tarjeta dorada, tiene cierta preeminencia en la atención a aquel que, por ejemplo, no tiene una cuenta en ese banco. Por lo tanto, su tiempo de espera es mucho mayor. ¿Eso también es una discriminación? ¿Eso es válido? ¿Qué es lo que dice el código al respecto? El código señala que en el caso de las madres gestantes, personas de la tercera edad, etcétera, todas las instituciones abiertas al público tienen que habilitar zonas de atención especial para ellos. Ellos deberían estar liberados de hacer colas largas y demás y ser atendidos adecuadamente. Sin embargo, nosotros cuando vamos a bancos, ¿qué es lo que constatamos? Constatamos que estas personas no son atendidas con toda la rapidez, hacen cola igual, etcétera. O sea que al final lo que dice la ley no se cumple. El otro caso que tú estás mencionando, el caso de las personas que acuden y que no son clientes del banco, digamos. O sea, yo voy a cobrar un cheque, por decirte, de un banco y no soy cliente y no tengo la tarjetita y llego primero, el banco está vacío y de repente cuando estoy sacando mi tarjetita llegan 20 más y resulta que tengo que esperar a que atiendan a los 20 para que me atiendan a mí, habiendo yo llegado primero. ¿Es discriminación? Esto es más que discriminación, esto es una práctica absolutamente cuestionable en el sentido de que primero implica la prestación de un servicio carente de idoneidad por parte del banco. Pero en segundo lugar, pone en riesgo a los consumidores. ¿Por qué? Porque en una época de violencia como la que estamos viviendo, en la cual nosotros vemos también en los noticieros que cada vez que una persona sale del banco
da la vuelta a la esquina y le caen los asaltantes y la roban y dicen, pero ¿cómo este asaltante supo que yo acababa de retirar plata? ¿Cómo? Seguro que alguien de los cajeros está atornillado con los delincuentes y le pasó la voz. Pero no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente. Porque con esta historia de que tienes que sacar el ticket y no eres atendido de inmediato de acuerdo al orden de llegada, sino que te sientas a esperar y que pueden haber personas que lleguen después que tú y sean atendidas, puede cualquier marca, cualquier delincuente camuflarse en esa sillita y esperas y estás marcando. Y sigue pues. sacando tickets. Y sigue, no, y mira, y como el orden de llegada no importa, el orden de llegada no interesa. Entonces tú estás sentado ahí, ya. Te paras, ya sabes, ese viejito es, o esa señora es, o esa pareja es, etcétera, etcétera. Entonces, este tema de que las colas no se respeten y que si eres cliente del banco vas a pasar y si no eres cliente, bueno, échate a esperar el tiempo que haya que esperar, bueno, también propicia actos de delincuencia. En el caso de servicios públicos, también ocurre lo de los tickets, ¿no? En el caso de los servicios públicos, de repente el sistema está diseñado para hacer, sobre todo si se trata de quejas, ¿no? Usted, señora, ¿qué viene? Presentar un reclamo, ya toma el ticket rojo. ¿Usted qué viene? A comprar un producto, toma el ticket verde. Entonces todos los que tienen ticket verde van pasando rápido porque van a comprar. O el que tiene rojo, bueno, ese se tiene que esperar y el reclamo no va a tener cuándo presentarlo, ¿no? Entonces vemos que con este tema de discriminar la clientela, tú puedes, desde cosas tan sencillas como hacer pasar un mal rato a una persona que necesita ser atendida con presteza hasta arriesgar la seguridad. Bien, Crisólogo, te agradecemos muchísimo. El tema es apasionante. Es un tema de muchísima discusión. Vamos a seguir ocupándonos de esto, vamos a seguir invitándote para seguir conversando al respecto. El tiempo nos está ganando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Placer. Bien. Así es, el Crisólogo Cáceres de ASPEC. Le prometemos otro capítulo en otro momento de discriminación. Vamos a la pausa y ya regresamos con Robert Malca y toda la información.